digamos, la solución. Es la situación exponencial, sui generis, excepcional, represiva, intimidatoria máxima, excepcional. No es una regla de juego permanentemente o habitual. Y a nosotros, te lo voy a decir sinceramente, y ya lo he dicho en todos los medios, no nos interesan los derechos humanos de los delincuentes. No, sí, claro, si no hay derechos acá, digamos, a la vida, obviamente tendría que ser eliminado. Repito nuevamente, pueden tomarme esta oración. A Progresemos y a Paul Jaimes no le interesan los derechos humanos de los delincuentes. Lo hemos dicho y 100 veces y lo seguimos repitiendo. ¿Y los derechos seguimos humanos de las personas? De los buenos seres humanos. Pero ¿cómo, digamos, filtramos eso? Es decir, alguien que va contra la vida de otra persona, ya sea a través de una violación, entonces tendríamos que optar por un Estado genocida. ¿Y por qué no decimos alguien que va o un maldito violador, asesino de niños contra la vida de un ser humano? Tenemos que ser un Estado genocida. Ese es el término como se debe de decir. No usamos el término un ser humano bueno que decidió asesinar y que de pronto le han quitado su derecho. Eso no es el término que nosotros. ¿Para usted los seres humanos nacen buenos o malos? Se van transformando en el tiempo. Pero nacen buenos. Todo ser humano nace con derechos. Nosotros defendemos. ¿Para usted un ser humano tiene capacidad nosotros de corregirse, por ejemplo? defendemos la vida desde su concepción. Estamos en contra del aborto, o sea, somos conservadores. O sea, les repito acá un término que a veces, por eso que estoy en contra de las corrientes ideológicas, que para nosotros no sirve para nada, y soy académico, y les puedo poner ni de izquierda ni de derecha, son la misma tontería. Ni de centro tampoco, porque ya han visto que son una suerte de mercenarios o tibios que se acomodan según las coyunturas políticas. ¿Cómo se define usted en postura política? Nada, utilizamos el sentido común, la lógica, el progreso, lo racional, pero lo lógico. La lógica es el respeto a la vida y no matar. Pero usted está planteando matar. Respeto el derecho de propiedad, sí, el equilibrio de poderes, la democracia, la promoción de la inversión privada, sea nacional e internacional, los derechos laborales o estabilidad, el pago de una buena remuneración propio de tu trabajo, el derecho a la salud, etcétera. O sea, son lógicos. Si por el otro lado también me utilizaron por años la defensa del medio ambiente y protección y bienestar de los animales y en la práctica no se ha ejecutado, entonces nos preguntamos y hemos usado el sentido lógico. ¿Cuál de estas situaciones a la fecha ha solucionado o albergado o abrigado a más del 50% de la población peruana que ha sentido que le ha llegado el progreso? En la última estadística, el 10% de toda la población en el Perú, esta salió en El Comercio, no tiene estos 4 servicios fundamentales: conectividad, agua, desagüe, electrificación. Entonces, cuando a mí me preguntan... Sin duda hay brechas y problemas sociales no resueltos hace 200 años. No van a resolverse. He escuchado todos los planes de gobierno. Pero con usted sí. Pero estoy usando la lógica. Como a alguien le he preguntado ayer en un debate, lo he dicho en toda la semana, a todos los periodistas más académicos, dame un solo plan de política, de seguridad pública o ciudadana, como quieras usar la semántica, que haya funcionado en estos 20 años de los anteriores candidatos, de la anterior elección o de estos planes actuales, uno solo, que me haya reducido el crimen organizado. Y hacemos una muestra a todos aquellos que me defienden. El crimen organizado se ha fortalecido en estos últimos años por una organización criminal a nivel mundial y porque la tecnología ha sofisticado justamente esas articulaciones. Mira, por eso vuelvo a repetir. O sea, estoy diciendo literal para que me contesten literal. Pero me ha salido por otro lado. ¿Te das cuenta? No, mira, te vuelvo a repetir. Acuérdese que el terrorismo del Perú sí existió. A ver, te vuelvo a repetir literalmente. Pero no se volvió organización criminal. Por favor. Tengo 35 adversarios, conmigo son 36. Un solo plan de gobierno actual en política de seguridad ciudadana de mis 35 adversarios, por favor, que algunos se han repetido. Miren, es como un copy-paste del pasado, que haya funcionado o alguna data estadística para reducir el crimen organizado. La inseguridad hoy, que es el problema más importante. No, pero no te das cuenta. Le he preguntado a todos los académicos, juristas, penalistas,
politólogos, periodistas. ¿Y qué le han dicho? Y si es, no hay. No te das cuenta que son utopías. Ayer escuché un disparate. Populismo. No sé si populismo o el disparate y medio. Ayer escuché a algunos de mis adversarios, que ahí van a ver en el debate que se dio ayer, decir que quiere trabajar con las organizaciones civiles y les va a poner silbato, pito, teléfono. Comuneros regionales. Ya. Fujimori hizo eso. Entonces, señores. ¿Usted reconoce que Fujimori señores, controló el terrorismo en el país? Somos antifujimoristas. O sea, una postura bien clara. Entonces, señores, como nadie me puede contestar hasta ahorita, y no creo que exista alguien, porque yo le contesto. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntame. Fujimori controló el terrorismo en el Perú porque capturó al cabecilla más importante del terrorismo. Y eso recuperó la institucionalidad del país. Gracias a ese suceso, que volvió a tener justamente la estabilidad institucional del país, pudo desarrollar el Tratado de Libre Mercado, varios, para abrir el país al mundo y dejar fluir justamente una economía de inversión de afuera. Ahora yo te contesto. Mira, te contesto. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Te contesto literalmente lo que he preguntado y tu respuesta. Sí. Vuelvo a preguntar y a repetir. ¿Me puede dar alguien una de las propuestas de los actuales partidos políticos del plan de gobierno en la lucha contra el crimen organizado que ha funcionado? Y me acabas de hacer mención literalmente de terrorismo. Sí. O sea, hay que diferenciar, porque si no ahorita también hablamos, sí, también de la delincuencia común, también de los delitos de funciones. O sea, te puedo simplificar las diferentes características. Estoy hablando de crimen organizado. Claro. Le he preguntado en todos lados y me vas a terrorismo. O sea, a ver, yo no estoy entrando, si no también entramos a narcotráfico. Yo le estoy explicando cómo en un año de la historia del país, que fueron los 90, alguien que era presidente de este país, Alberto Fujimori, logró capturar al cabecilla más importante del terrorismo. Hecho histórico. No tengo ningún tipo de emocionalidad con respecto a un hecho histórico, es objetivo. Que después la corrupción y el crimen organizacional a nivel mundial se haya fortalecido, eso ya sin duda es la realidad de hoy. Y eso es algo que tenemos que dar solución. A ver, vamos a seguir tu lógica. Claro. Vamos a seguir tu lógica, pues por eso, literalmente. Porque soy así muy, muy literal. Desde esa fecha a la fecha de hoy día, podemos coincidir que ha crecido el crimen organizado, ¿no? Claro. A lo que me estoy refiriendo es al siguiente. No es solamente de Perú, es mundial. Y está amarrado con narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal y sin duda una logística por puertos donde sale el narcotráfico, la cocaína. Estoy hablando del crimen. Es un círculo vicioso del mal. Entonces estoy hablando del crimen organizado, que es la extorsión y cuya consecuencia es seguida de muerte, producto de este tema o esta modalidad delictiva de alta peligrosidad. Entonces, no hay hasta ahorita una medida eficaz o un plan de seguridad. Sin duda que no. Pese que ahorita, nomás hace una semana, el señor Balcázar, y me imagino que ha sido un modelo del Bacao Geri, que ha aprobado un plan de seguridad. Sí. En este momento existen más de 300 asesinados en esta ampliación del plan de emergencia por proyectil de arma de fuego como consecuencia del crimen organizado. Entonces la pregunta, vuelvo a recalcarla, ¿ha existido, o dígame siquiera, en los últimos 10 años? Ya le hemos contestado esa pregunta, candidato. Actualmente los planes de gobierno de los demás candidatos posiblemente ni siquiera estén tan fundamentados. Pero vayamos al de usted, que es lo que me interesa que le pueda decir a la ciudadanía finalmente. Sí, correcto. ¿Qué es lo que usted propone? No ha funcionado ningún solo plan de gobierno en política de seguridad ciudadana de ningún solo gobierno, pero quiero responder. Tampoco de los actuales candidatos en sus planes de gobierno. Señores, ante el fracaso, ante la inobservancia, ineficacia, incapacidad y que la delincuencia ha sobrepasado la capacidad misma del Estado, incluso si el día de hoy todas las personas o emprendedores que están pagando un cupo y que están vivos por pagar un cupo, no porque la policía los protege,
tendríamos el asesinato más grande de nuestra historia reciente. Más de 500,000 de personas son extorsionadas. Y tenemos 136,000 efectivos policiales. La pregunta, ¿qué tenemos que hacer para salvar nuestras vidas? Quizás para la próxima vez, Alicia, Mire, te digo lo siguiente. Tú que me estás viendo que eres emprendedor, tú que eres transportista y todo lo demás, desgraciadamente van a ser asesinados. Sí. Y esto no va a cambiar porque estas políticas tibias no ayudan para nada. Allá, aquella persona que defiende los derechos humanos de los delincuentes. Nosotros no defendemos ningún derecho humano de los delincuentes. Solo la muerte de estos delincuentes nos va a traer tranquilidad y progreso, señores. bien, candidato, mire, usted propone que si bien el Perú tiene tratados comerciales de libre comercio que han favorecido el crecimiento económico de este país. No, más o de menos. todas maneras. Vamos a entrar, si quieres, ahorita no en tema seamos mezquinos, No, porque vamos si a no entrar- hubiésemos por tenido eso, es que inversión hay que dividir los extranjera, temas. este país no hubiese A ver, crecido económicamente. vamos a entrar un ratito al tema pero, de comercio pero y todo. déjeme formularle la pregunta. ¿Ok? Salir de la Corte, ¿no?, de Derechos Humanos, de hecho, podría activar sanciones o pérdidas de beneficios comerciales. ¿Eso usted es consciente? Todo soy consciente. Ya. ¿Han calculado el impacto del PBI en ese sentido? Y yo te he calculado el beneficio y la vida de miles de personas que han sido asesinados cuando se les va a resarcir una indemnización, un derecho económico y la justicia para esta madre que me está viendo, para este padre. Pues déjame decirte algo. Este es lo crudo de esta sociedad. Mientras buscamos justicia para que los asesinos de tu hijo, de tu familia, paguen en esta vida, hay otras personas que defienden los derechos humanos de los delincuentes que han asesinado a tu hijo. La posición nuestra es que los delincuentes no merecen derecho alguno. Que el problema La posición no de es- otros es que quieren que el que asesinó a tu hijo sí tenga derechos. Ahí Ah, siempre vamos a claro, tener una candidato, posición. pero es que el problema no son los derechos humanos, porque los derechos humanos es justamente el respeto a la persona por ese amor al ser viviente. Nosotros el no respetamos problema los son derechos las humanos de los leyes delincuentes. que actualmente las han tergiversado para darle beneficio a los criminales. Eso es lo que tendría que Y cambiar. hemos dicho que vamos a derogar toda la ley por crimen. Perfecto, Ya. pero Y ¿por qué los cerramos derechos la brecha. humanos? Si no, imagínese. Y cerramos la brecha, O sea, pero eso no va a reducir el crimen organizado. claro, pero Tú acabas de esas hacer una buena soluciones- mención. Tú Claro. acabas de hacer una buena mención. Tienen logística, tienen aparato Tecnología, legal, articulación, o armas, comunicación. comunicaciones. Candidato, ¿ves? están Entonces, mejor ¿cómo? organizados que usted y yo. Por eso. Entonces, frente a ello, tienes que tomar ya una decisión Pero- radical. Una decisión tibia no No. te soluciona. Mire. Porque le he dicho a cualquier persona, ¿por qué no hacemos algo? Mira, le he dicho a cualquier periodista y se lo dije a Rosa María y a Julián y todo. Hagamos algo. Hagamos una transmisión en vivo y vamos a la casa de varias de las familias que han sido asesinados, un familiar, y le decimos que quieres los derechos humanos de los delincuentes. Pero vamos, incito. Esas familias lo que merecen es hacer justicia. Y para hacer justicia en este país Pero hay no- un proceso pero- que tenemos que pero no seguir me- a nivel no me institucional. contestan. A toda persona le he dicho que defiende los derechos humanos de los delincuentes. Hagamos algo. Vamos a los hogares de esas familias o de los transportistas que han sido asesinados y le dicen si merecen derechos estos delincuentes. Y a ver qué nos responden. Esa es la cruda realidad del Lo que país. hay que cambiar son estas leyes que últimamente se han tergiversado Pero ya he para los respondido y criminales. estoy de acuerdo Pero contigo. todas personas, sin duda, tenemos derecho a la vida, tenemos No derecho... toda persona. Toda persona tiene derecho a la vida Es desde que- que, es que está bien. concebido en el vientre de su madre. Eso sí, y eso sí. Claro. Y yo le he dicho, soy no aborto y respeto el derecho humano desde el concebido. Ya lo he explicado. Ahora, creo que hay puntos que ni siquiera está para discutir porque somos posiciones claras. Es que sin duda, pues cuando hay un principio hay que respetarlo a rajatabla porque si no estaríamos Toda- siendo de medias Todo en la tintas. vida tiene, no, Claro. tiene excepción Es que a la no, regla. Por ejemplo, acá en, Cua- esta- a ver, en a la ver, a ver, si Constitución fuera no está rajatabla, permitido matar. La entonces, pena de muerte no a ver, está a ver, permitida. mira la lógica que usas. Claro. Si todo fuera defendido a rajatabla. No a entonces- rajatabla, desde el principio. Pero te estoy usando tu palabra. Pues, Pero es que no es a rajatabla, es pero desde el tú lo has principio. dicho. Desde Tu el pal- principio. Tú has dicho esa palabra. A Objetivamente. rajatabla, ¿qué sabes qué significa? Que pase lo que pase, tengo que seguir con esa postura. Un ejemplo, respeto la seguridad jurídica de los contratos. Y todo contrato tiene penalidades. Tiene cláusulas que establecen estas sanciones económicas, administrativas o cláusulas resolutivas. Ujú. Desde un contrato simple hasta un contrato de ley. ¿Sí?
Entonces, si fuera a rajatabla, como aquí lo indican, entonces cualquier incumplimiento de este contrato implica porque una como penalidad. yo respeto a rajatabla, Implica tengo una que penalidad. pasarlo de largo todo como debe ser. Implicaría una penalidad, porque todo acto O tiene la consecuencias. Todo acto tiene o la resolución del mismo. consecuencias. O Y la las instituciones resolución. están justamente Pero para respetar por eso, eso. o la resolución del contrato, porque se O establece la resolución, y eso por implicaría entonces, a un litigio. Entonces, en la vida no todo es a No, rajatabla. es que usted me está dando la razón. Todo es con excepciones si algo no si se es cumple. que la ley lo tiene. La ley te dice Pero que en te este portes caso, bien, que dejes En de este caso, que los no derechos incumplas. humanos no están mal. En este caso, lo que está mal son las leyes, candidato. Pero me gustaría profundizar en el tema de la seguridad. Usted plantea un régimen de excepción, estado de sitio y duplicar el número de policías. El plan es muy débil en prevención social. Se enfoca casi exclusivamente en la fuerza y el castigo. No me he enfocado, a ver, yo no sé, yo no Su me he solución de la inseguridad A es ver, suspender los a ver, derechos por eso. y libertades de forma indefinida. No, ¿Cómo entonces plantea? Porque no es esto admitir que su plan de inteligencia ha fallado antes de empezar. no, te explico la sección y literalmente yo no he dicho eso. En la página 17 te encontré explico, eso. yo no he dicho en ningún Régimen de momento, el excepción, régimen de estado de excepción y sitio no es una habitualidad, no es una permanencia, ni tampoco se va a regir consecutivamente. Es una excepción a la regla, pues se llama estado de excepción. ¿Qué significa? Que cuando el interés superior del ser humano, que es proteger su vida humana, su integridad, ante esa situación justifica unas medidas excepcionales. Existen 3 regímenes de excepción. Ayer me ha dado, Como en la pandemia, el estado de excepción. por eso, aprende. Ayer me ha dado vergüenza escuchar a algunos candidatos que ni siquiera podían definir qué cosa es estado de excepción y lo dicen tal a la ligera, creando figuras jurídicas que no están en la Constitución, y otros que habla solamente entendía 2. Los voy a explicar. Y apunten. Estado de emergencia, el estado de sitio y estado de guerra. El estado de emergencia en su naturaleza de creación, cuando se realizó, sucede y su impulso y ejecución es básicamente para temas sanitarios, situaciones de desastres naturales o epidemias. En un caso excepcional ha sucedido desde algún siglo atrás, Sí. el tema de una pandemia como lo que hemos padecido. Claro, eso fue un tema. No, de emergencia. El estado de emergencia genera un estado de excepción que es muy distinto al estado de derecho que tiene garantías constitucionales para los ciudadanos. Te explico por eso, pues estoy hablando de régimen de excepción. Se aplicó un estado de excepción de emergencia. Ese es el término completo jurídico. Sí. No se llama excepción solita. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza es para desastres naturales o pandemias o epidemias, pero no en una política de prevención en contra del crimen organizado. Lo están desnaturalizando, porque lo que te establece y te pide es que cuando se aplique, toma el control las Fuerzas Armadas y no de un civil mientras dure. En este caso, el actual texto, que es el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, te dice lo siguiente, porque aquí en el Perú ya se aplicó 2 veces el estado de excepción de sitio, en una situación complicada en el gobierno de Alan García y en otra del régimen del gobierno de Fujimori, y lo modificaron después de la fecha del autogolpe. Entonces, ¿qué sucede? Le pusieron el siguiente texto. Para el caso de invasión o situación de guerra. Okay. Que ahí no debería estar ese texto, pasarlo en el otro régimen de excepción, porque era antes para prevalecer el orden interno. Y para aplicar un estado de sitio, el Congreso de la República te establece el periodo que tú le aplicas máximo. No es que digas yo me alargo y me alargo como lo ves ahora, sino te dice van a ser 4 meses y cuál es el enfoque que ya lo he sustentado. Toda localidad, ¿qué quiero decir localidad? Sea distrito o una provincia o una región, si fuera el caso, que se haya detectado que radican o está tomado por el crimen organizado, esta ciudad es cerrada y tomada por las fuerzas del orden, o sea, fuerzas militares. Sí, las Fuerzas Armadas en seguridad por ciudadana, es lo que usted plantea. Cerrada. Y cuando dice sitio, nada entra, nada sale por unos días
Y el derecho fundamental que se restringe en esa situación es la inviolabilidad de domicilio. O sea, lo que quiero decir. Es convertir un poco la ciudad en un cuartel eso, para que las Fuerzas no, Armadas tomen un poco la eso, acción del explico, policía. Casa por ¿no? casa. No, tampoco el policía tiene esa facultad. Casa por Las casa. Fuerzas Armadas. Casa por casa. No, porque puede ser en conjunto con la policía. Pero, eso no, por eso explico. Casa por casa, ubicado a estos líderes de bandas criminales, estoy hablando de criminales, porque no te voy a ir a buscar un robador de celulares, o por un tema de alimentos, es que lo quiere decir. Pero en su plan usted propone empoderar el rol de las Fuerzas Armadas. Pero estoy explicando. En las ciudades. Por eso lo he explicado. Está escrito textualmente como lo digo. Sí, por eso lo estoy explicando. Se toma con las Fuerzas Armadas dicha ciudad en unos días en compañía de un representante del Ministerio Público, un representante de la Defensoría del Pueblo, garantizando que no se cometa excesos, se captura a los delincuentes y son trasladados a penales de máxima seguridad. Y cuando alguien me dijo, pero si de la noche a la mañana capturas a 2.000 o 3.000 personas, estando los penales ya en hacinamiento, la pregunta es la siguiente: ¿y cuántas personas que por delitos menores o porque están esperando un proceso, están injustamente también, hay que ser equilibrado, detenidos en un penal, mientras otros que sí deben estar, están en otra situación? Es que justamente, candidato, las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra. Sí, correcto. Y de hecho, eso es lo que a mí también me preocupa, porque el plan no menciona cómo evitará, digamos, violaciones a los derechos humanos. Es decir, usted plantea necesariamente... Pero ya lo acabo de explicar para garantizar. Si tú intervienes un hogar buscando a un líder criminal de una banda, y te acompaña un representante del Ministerio Público, y te acompaña un representante de la Defensoría del Pueblo, ya está que más que garantizado. Los que tienen que tener miedo son los delincuentes y no una persona de bien. Si, por ejemplo, me toca la pero puerta una persona y me dice, de bien soy el señor estaría fiscal, aterrada que el país se vuelva un cuartel. No es el país, es zonas o focos determinados. Su comunidad, su distrito, su vecindario. Sin duda lo que esperaría el ciudadano vecino es que, siendo mi presidente el candidato Paul, ¿no? Presidente Paul, bueno, ¿usted acaso no tiene a un ministro interior para que haga un trabajo con la inteligencia y la policía? O sea... Y eso es lo que acabo de decir. Eso te acabo de decir, sino que lo estoy simplificando. Te acabo de repetir. Sí, se detecta. Y cuando digo detecta, ¿qué significa? Y resumiéndolo, que ya ha sido realizado un plan de inteligencia y ya está detectado que en este distrito, por ejemplo, en un distrito del Callao, existen grandes bandas y radican ahí. Ya la inteligencia ya cumplió su parte. Ahora ya viene la parte operativa como tal. La preventiva ya está. O la inteligencia. Ya viene la parte operativa como un martillo. Y hay que hacer ese trabajo. Porque viene la segunda etapa más dura. Es donde a muchos no les gusta. Bacán, y no está contemplada el uso de la tecnología en su plan. Ya sé que el fulano es delincuente. Ya sé dónde vive. ¿Y en su plan no está contemplado el uso de la tecnología? Usemos todo. A ver, te explico. En todos los planes que están actualmente, todos te van a decir... Yo me he ceñido al documento que me han compartido. Sí, claro, y es una estupidez los demás planes, te voy a decir. Pero vamos a su plan. Pero por eso te voy a decir, todos te dicen más cámaras, inteligencia artificial, reconocimiento facial, ni siquiera celebran un convenio con René para que te pase el drive y la data y etcétera, y de ahí te lo explico. Más camionetas después están votados como obsoletos, más patrulleros, más efectivos, lucha contra el crimen organizado, qué voy a hacer, que las rondas... Y todo, ya te imaginas, ahí están las propuestas de los demás partidos tradicionales. Pero si una vez quieres pacificar un país, ya no hay marcha atrás. La agenda la seguimos sin contemplación, sin titubeo, sin piedad, sin retroceso alguno. No hay manera de titubear en esta situación. Y por eso también hemos dicho no a muchos políticos en un momento de alianza. No hay retroceso en forma alguna. Candidato, una pregunta. ¿Y usted, cuando fue secretario general de Midagri durante el gobierno de Pedro Castillo, qué responsabilidad asume usted por la crisis de la URIA y la parálisis del sector agrario mientras usted era la máxima autoridad administrativa del ministerio? Administrativa, correcto. A ver, la máxima autoridad política, de confianza política, es un ministro. Después le sigue sus 2 viceministros de ese sector. En cambio, la máxima autoridad
de carácter administrativo es el secretario general. En caso de las competencias y funciones según el ROF y el MOF de un secretario general, asume todo el tema de ejecución de presupuesto y demás temas institucionales conforme a las indicaciones de la política del sector. No es la función de un secretario general de tema político, si es que lo quieres dividir en ese sentido. Claro, en tal caso, la pregunta, usted la presidencia es que la durante pregunta, un tiempo es que la pregunta, en un gobierno altamente cuestionado por eficiencia técnica. Ya, a mí que me interesa si hay un presidente que ha hecho mal las cosas o que se ha ido preso. Bueno, usted fue parte de ese yo no soy gobierno. parte de nada. Pero fue parte de ese gobierno. Te explico así. Yo nunca he hecho espíritu de cuerpo por nada. Ni siquiera lo conozco al señor Pedro Castillo, ni en Pelea de Perros, ni nada. Ni he sido parte de ese gobierno, ni del anterior, ni nada. He ocupado diversos cargos a lo largo de 17 años públicos y nunca me han pedido afiliarme a ningún solo partido ni realizar activismo o actividades políticas por hecho de mención. Siempre ha sido de carácter muy técnico como abogado, porque si ese fuera el argumento, a los médicos que trabajan en los hospitales, directores, señores, no pueden operar si una persona es así o de un tema político, porque ustedes han sido contratados como médicos, no han sido contratados como operadores políticos. Lo que estoy diciendo, cuando a mí se me contrata como secretario administrativo, lo has dicho muy bien, o en diferentes cargos de asesor o principal, siempre es por el carácter que soy abogado y especialista en determinados temas, más no para ejercer de carácter político absolutamente nada. O sea, eso lo establece el sector, el gobierno, etc. Esa es la situación real. Bien, Paul, si el 12 de abril usted queda fuera de la segunda vuelta, ¿le entregará sus votos a cualquier candidato que le prometa un puesto en el gabinete como hizo en el pasado o se mantendrá en la oposición por principios? ¿Cómo es como hizo en el pasado? Me acabas de mencionar. Como en la época de Castillo, de repente. Como hice en el pasado, pero yo nunca he postulado antes. No, pero ha sido parte de un gobierno. No, como dices. 5 minutos para que terminar. postule como lo hice en el pasado, pero yo no he postulado antes. Entiendo que hay políticos vendidos, entiendo que hay partidos políticos tradicionales vendidos. Nosotros vamos en contra de eso, y es decir, en contra del sistema. Levantamos la voz de millones de jóvenes que van en un alto rechazo hacia un sistema político que ya fracasó, a partidos tradicionales que ya fracasaron. Los invito este fin de semana y los invito a la prensa, fuera de que tengo otro meeting ahora en Huaraz, en la región Ancash el sábado, y el domingo los invito al meeting que vamos a hacer en el corazón Aymara, en lo más duro y radical del sur del Perú, en Chucuito, en la provincia de Juli, región Puno. Y te voy a pasar el video, si ven una convocatoria a plaza abierta más grande en la historia de estas elecciones, como lo he hecho predecemos, así como lo que hicimos en Andahuaylas, que no hay puede pisarlo, más de 5,000 personas, así como lo hicimos en Abancay, en Cusco, en Moquegua, en Tacna, en todo el sur del Perú. Y a pesar que yo no soy izquierda, no soy comunista, ni socialista, ni nada. Ni izquierda ni derecha. No, nada, ¿verdad? para mí todos han fracasado. Todavía... Ya lo he dicho, rescato lo mejor de todas las propuestas o conceptos para hacerlas técnicamente viables y que al fin le llegue ese desarrollo, progreso a las clases más olvidadas del Perú. Porque cuando alguien me dice, ¿me puedes aprobar mi expediente técnico de saneamiento de agua y desagüe porque tú tengas tu agua y ya no tengas que cargarlo? No te lleva a una corriente ideológica. Si yo vivo en un centro poblado... Al final se trata de voluntad, de buena voluntad, que quizás es lo que nos falta, peruanos de buena voluntad que estén en las instituciones el detalle es, y en el Estado. En los sistemas que han querido imponernos bajo esa narrativa de izquierda y derecha, ¿por qué no han llevado el progreso a la otra parte del Perú? O no existen. Usted busca el progreso, pero fuera de la esfera internacional, me queda claro. Ahora, usted también, para ya cerrar, porque tengo solamente 5 minutos. Claro que sí. Más de 500.000 títulos, usted promete entregar más de 500.000 títulos de propiedad en la página 41 de su plan. Escucho. Pero no explican cómo evitará fácil y sencillo. Te explico, este incentivo, ¿no? Por ejemplo, te explico el título de propiedad. El tema de la... Porque ¿cómo va a lograr usted esto en 5 años en el Estado que no ha podido hacer décadas, es que ¿no es cierto? Querido, en fomentar inclusive, para no fomentar el tráfico de las tierras, sobre todo. Te comento, ¿no? Alicia. Que son el motor de mafias que azotan el país. Te comento, Alicia, y por qué no han podido hacerlo.
Yo respeto la creación de COFOPRI, pero sirvió en algún momento y espacio histórico. Respeto el procedimiento de la titulación o lo que se llama prescripción adquisitiva